Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Soy Judith Sarmiento y me complace darles la bienvenida a este encuentro, a este foro Verdad y Empresas, un espacio propiciado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, y la Fundación Ideas para la Paz, con el objetivo de presentar y entregar a la Comisión de la Verdad el informe Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado como una contribución al cumplimiento de su mandato. En este espacio, que será de análisis y conversación, como han sido los anteriores foros, queremos agradecer la participación especial de los líderes empresariales y los expertos que nos van a acompañar, así como la presencia del presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el padre Francisco Enrique, y por supuesto de la presidenta. Este informe recoge las afectaciones contra la infraestructura de hidrocarburos en Colombia ocurridas entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre del 2016 en el ámbito nacional, con énfasis en dos oleoductos que son los más afectados, el Caño de Moncolíes y el Catatumbo. También recoge, y esto es muy, pero muy importante, las historias de personas que vivieron atentados a estos oleoductos. Es decir, no es solamente la infraestructura, los bienes físicos, materiales, la economía, sino también las personas y, por supuesto, el ecosistema, el medio ambiente, que ha sido una gran víctima en este conflicto. Agradecemos a quienes a esta hora se conectan al foro y van a tener, por supuesto, la oportunidad de preguntar, de hacer de este espacio un momento de diálogo, es un encuentro ciudadano para que comprendamos las dimensiones de lo que nos ha sucedido en nuestro país. De modo que, bienvenidos, pueden seguir el foro en el hashtag numeral verdad y empresas. También se va a poder descargar este informe completo en www.verdadyempresas.com www.verdadyempresas.com. Quiero iniciar dándole la bienvenida al señor Larry Sachs. Él es el director de la misión de USAID en Colombia, y también a Marco Romero, que es el director de CODES, porque ellos van a ser las dos personas encargadas de pronunciar unas breves palabras de instalación, de apertura de este foro. El señor Sachs es un experimentado analista oficial de democracia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Él se especializa en procesos políticos, creación de consenso, participación ciudadana, Estado de Derecho, prevención del crimen, sobre todo en contextos de conflicto. Desde agosto del año 2017 es el director de USAID en Colombia. De modo que, una vez más, un gusto saludarlo. Bienvenido, señor Sachs. Quisiera empezar por saludar al padre Francisco Derú, a nuestros colegas de CODES y la Fundación Ideas para la Paz, a los representantes del sector privado, panelistas, personas de la academia y todas las personas que hoy nos siguen a través de las redes sociales. Uno de los retos más importantes que trae cualquier proceso de reconciliación es que el esclarecimiento de las diferentes verdades que se han vivido a lo largo de los años de violencia en el país. Para conocer esas verdades, se necesita de la participación de todos los actores del territorio, incluido, por supuesto, el sector privado. Colombia tiene muchos desafíos para que la violencia que ha vivido por años no se repita. En USAID estamos convencidos que la voz de la verdad debe ser polifónica y que es necesario amplificar la participación de diversos actores en los escenarios donde los desafíos de la reconciliación, la verdad y la paz se construyen. Generar la confianza entre esos actores para que sientan que es posible contar sus verdades es un reto mayor y valoro mucho el papel que han jugado CODES, la Fundación Ideas para la Paz y, por supuesto, la Comisión de la Verdad para generar espacios donde se pueden conocer esas verdades dolorosas y difíciles. Es por ello que hoy me complace acompañar la conversación entre la Comisión de la Verdad y la importante representación empresarial del sector de los hidrocarburos en torno a las afectaciones que el conflicto dejó en su infraestructura. Este es un momento importante porque es una oportunidad para que los empresarios muestren que su contribución al país también pasa por contar a entidades como la Comisión de la Verdad, la manera como vivieron el conflicto. El informe que hoy se presenta muestra un rostro poco conocido sobre las afectaciones que
ocasionaron los ataques a la infraestructura petrolera y aporta a un mejor entendimiento de la relación entre el conflicto armado y recursos naturales en Colombia. En la tarea de esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, informes como este muestran lo necesaria que es la participación del sector empresarial colombiano. Sus contribuciones son necesariamente parte del relato que permitirá entender las causas y afectaciones principales que dejó el conflicto. Valoramos inmensamente este esfuerzo de reconstrucción de las verdades y esperamos seguir siendo aliados en esos espacios de diálogo y conversación que ayudan a afianzar alternativas de reconciliación, de encuentro y de no repetición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable, señor Sachs. Bueno, ahora el turno es para Marco Romero. Él es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES. Además, es profesor de la Universidad Nacional, fundador, vocero público, secretario técnico de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, reconocido activista por la paz y defensor de los derechos humanos. Muy buenas tardes, Marco. Muy buena tarde, ante todo para ti, Judith, por acompañarnos en estos procesos tan importantes de acompañar la Comisión de la Verdad y en general las instituciones que ha creado el acuerdo para favorecer los derechos de quienes han sufrido afectaciones, daños, quienes han sido victimizados, ya sea de manera individual o colectiva. Yo quiero en primer lugar dar un saludo muy fraternal al padre Francisco de Rú, a través de él a todos y todas las comisionadas de la verdad, felicitarles por el trabajo valiente que están haciendo, respaldarles en este momento en que aparecen, como siempre, controversias frente a su tarea. Estamos seguros de que la Comisión de la Verdad está haciendo un trabajo basado en un principio de universalidad, es decir, de reconocer las distintas afectaciones que se han vivido en el país, y lo están haciendo con total idoneidad, y creemos en la integridad de quienes integran esta Comisión de la Verdad. En segundo lugar, quisiera dar un saludo a la Fundación Ideas para la Paz. La Fundación Ideas para la Paz es un patrimonio de la paz de Colombia. Siempre nos hemos encontrado en muy distintos escenarios, en muy distintos momentos a la hora de la construcción de la paz, y celebro que hoy podamos también actuar juntos en este informe, en el acompañamiento de este informe que ustedes han elaborado sobre las afectaciones al sector de hidrocarburos en el marco del conflicto armado. Yo estoy convencido que la Fundación Ideas para la Paz tiene un compromiso muy pleno con el acuerdo de paz y con la búsqueda general de la paz de Colombia, y por eso quiero celebrar esta reunión el día de hoy. En tercer lugar, quiero saludar al señor Larry Sachs, agradecer su apoyo a estos esfuerzos de esclarecimiento de la verdad para los distintos sectores de víctimas de Colombia. Yo estuve en mi calidad de profesor de la Universidad Nacional en el proceso de organización de los grandes foros que se hicieron para tener la percepción, la participación de la sociedad colombiana en el marco de la agenda de discusiones, y allí encontramos un grupo muy importante de empresarios que participaron respaldando este acuerdo de paz. Como sabemos, pues obviamente en el país hay sectores de distintos ámbitos que no comparten plenamente el acuerdo, y otros no lo comparten casi en nada, pero en términos generales vimos un empresariado comprometido con este acuerdo de paz, y creemos que la decisión de hoy, como lo ha destacado el señor Larry Sachs, es muy importante porque es las empresas concurriendo a los escenarios de la verdad, la justicia y la reparación. Así como en algunas ocasiones se ha señalado agentes del sector privado que pueden tener responsabilidades frente a hechos graves, también hay muchos agentes del sector privado, muchas empresas, muchos individuos que han sufrido daños muy severos en el marco del conflicto. Incluso nosotros desde CODES hemos celebrado que el acuerdo de paz haya pedido ampliar el espectro del programa de reparaciones colectivas para que el programa de reparaciones colectivas, digámoslo, abarque las distintas afectaciones. Hay que reparar las organizaciones campesinas, los pueblos indígenas, afrodescendientes, los periodistas que han sufrido daños, las mujeres, los distintos sectores, la población LGBTI, muchos sectores que han sufrido graves daños en el contexto del conflicto, pero también dice el acuerdo a los sectores empresariales, los gremios económicos, las iglesias que también han sufrido sus daños, y estamos convencidos de que allí radica la superioridad moral del acuerdo final de paz que se pactó entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, que el principio fundamental constitutivo del acuerdo
es la idea de la universalidad, es decir, que todas las víctimas deben ser reconocidas, dignificadas y reparadas. Todos quienes tienen responsabilidades deben concurrir al esclarecimiento de la verdad. Esto es un principio muy importante porque es la única manera de construir una reconciliación sólida y construir bases de futuro para esta sociedad tan golpeada por la violencia durante tanto tiempo y ahora golpeada por la violencia, más una pandemia que va a echar atrás muchas de las conquistas en el plano productivo y en el plano social de los últimos años. Entonces, celebramos, agradecemos la presentación de este informe, acompañamos con mucho entusiasmo este informe y estamos seguros que va a ser parte del camino que el país tiene que seguir en términos de la construcción de la paz, buscando reconciliación y buscando reconocimiento de las afectaciones que han ocurrido. Bien, con estas palabras quiero dar la bienvenida al foro. Muchas gracias por su atención. Buena tarde a todas y todos. Muchas gracias a Marco Romero, el director de CODES. Creo que ha quedado sumamente claro la importancia que tiene este evento, este foro, este informe, sacarnos del maniqueísmo de que aquí están los buenos, aquí están los malos, aquí están las víctimas y aquí están los victimarios. Hay víctimas y victimarios en todos los ámbitos, en todos los sectores, en todos los colectivos, y los victimarios deben salir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación, y las víctimas deben ser reparadas. Gran resumen de lo que acaba de decir Marco Romero, de tal manera que vamos entonces ya con el momento del resumen del informe, la presentación del informe. Les recordamos que ustedes pueden seguir esta conversación con el hashtag #verdad y empresas. Vamos a invitar a continuación a la doctora María Victoria Llorente. María Victoria Llorente es la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. Ella nos va a presentar desde su perspectiva lo más destacado de este informe, verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado. María Victoria es politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, en políticas de seguridad nacional y ciudadana, en reforma de la policía. Desde el año 2006 ocupa la dirección ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento y de acción independiente que tiene como misión contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Bienvenida, María Victoria, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Buenas tardes a todos y todas quienes están conectados ahorita en esta tarde para escuchar sobre este informe y la conversación que vamos a tener ahora más adelante. Un saludo muy especial a Larry Sachs, director de USAID en Colombia, gran amigo de la Fundación, y por supuesto a Marco Romero, y a su organización CODES, que nos invitaron a que participáramos en la elaboración de este informe y que agradecemos habernos dado la oportunidad de participar en esto. También quiero saludar a los panelistas que nos van a acompañar ahora en un momento, por supuesto, al padre de Ru, presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco Lloreda, Alberto Consuegra y también a Astrid Martínez, quienes nos van a acompañar en un rato discutiendo sobre este informe. Yo quisiera empezar por resaltar que la entrega de este informe es para la Fundación Ideas para la Paz un hito fundamental. En este interés que hemos venido promoviendo de lograr incorporar la dimensión empresarial en la labor fundamental que está haciendo la Comisión de la Verdad, de ayudarnos a entender lo que nos sucedió en el conflicto, a darle sentido a lo que sucedió en el conflicto y sobre todo entender para que no repitamos. Ese entendimiento del conflicto consideramos que dentro del sector empresarial, digamos, uno de los sectores que ha sido más afectado ha sido el petrolero, que es pues un renglón principal de nuestra economía, y consideramos que era fundamental entender las afectaciones a la infraestructura petrolera para poder entender las dimensiones también del conflicto desde la perspectiva de sus afectaciones a las actividades económicas. Nuestro informe no tiene precedentes en el país ni en la Comisión. Es el primero de su tipo
que recibe la comisión, y esperamos que nutra la labor explicativa sobre las dinámicas económicas y el conflicto armado. Y digo que este informe no tiene precedentes porque pues, es un informe que presenta una visión panorámica y en general, digamos, lo que conocíamos eran fragmentos de esta historia tremenda que hemos vivido en el país de las afectaciones al sector petrolero. El informe contribuye a develar patrones históricos, tendencias, modalidades y responsables, entre otros. Y todo esto, pues consideramos que es indispensable para comprender lo que pasó, e entender sobre todo por qué sigue ocurriendo también y qué podemos hacer para evitar la repetición. ¿Qué dice este informe? Como ya se mencionó, este informe caracteriza los ataques a la infraestructura petrolera ocurridos durante los últimos 30 años del conflicto, pero con un objetivo clave: visibilizar y esclarecer sus consecuencias para el sector, para el medio ambiente y para las personas, tanto las comunidades como los trabajadores petroleros. A grandes rasgos, quisiera compartir algunos datos claves del informe. Primero, en el lapso de 30 años, registramos más de 3.600 acciones armadas que derivaron en casi 4.500 afectaciones a la infraestructura y bienes del sector, al medio ambiente y a las personas. Estos ataques, hay 3 años que concentran una tercera parte de estos ataques: el año 2000, el año 2001, el año 2013. Estos años coinciden con momentos de tensiones en procesos de negociaciones de paz que estaban en curso. Una de las afectaciones más sensibles fueron las que ocasionaron deterioro al medio ambiente. El 17% de los ataques derivaron en este tipo de afectaciones. Se han derramado aproximadamente 4.1 millones de barriles de crudo en 30 años, y como cada barril derramado contamina aproximadamente 1 hectárea de suelos, podríamos decir que cerca del 4% del territorio colombiano se ha visto afectado por esta modalidad. Las FARC encabezaron la mayor responsabilidad de estos ataques, con el 33% del total, mientras que al ELN se le atribuyen el 28%. Esto, de cierta manera, desmitifica la idea de que solo el ELN era el gran responsable de este tipo de ataques. El protagonismo de estos grupos varía según geografía y temporalidad. Las FARC, los ataques de las FARC están centrados en la zona de Nariño y Putumayo, donde está el oleoducto trasandino, y la mayoría de sus actos se concentran en la primera década del 2000. Por el otro lado, las operaciones del ELN se centran en Arauca, Santander y norte de Santander, y su mayor accionar fue en los años 90. Por esa razón geográfica, el informe profundiza en los 2 oleoductos más afectados: el Caño Lemón Coveñas, con 36% de las acciones, y el Trasandino, que sufrió el 12% de las acciones. Ahora bien, más allá de estas cifras, el informe plantea asuntos sobre los cuales creemos que es necesario profundizar, y quisiera señalar algunos de ellos. Por un lado, existe un porcentaje importante de ataques por esclarecer. En una tercera parte de estos ataques se desconoce el grupo armado responsable. Ahí hay una labor importante en la cual podría contribuir la comisión. Por otro lado, el daño medioambiental puede ser irreversible en muchos casos. Si no sabemos las dimensiones reales y la irreversibilidad del daño medioambiental. Por ejemplo, en la cuenca del río Catatumbo, que es zona de influencia del oleoducto Caño Lemón Coveñas, múltiples especies se encuentran ya en vías de extinción por los vertimientos derivados de los ataques. También esto tiene estas afectaciones a las cuencas hídricas tienen un efecto desproporcionado, por ejemplo, sobre las mujeres.
en donde deben recorrer mayores distancias para acceder al agua en zonas que por lo demás son de alta vulnerabilidad en términos de seguridad. Ahora, el informe también hace un trabajo cualitativo, no solamente hace un análisis de todos los datos durante esos 30 años, sino también se centra en un trabajo cualitativo en estos dos oleoductos que ya mencioné, y este trabajo cualitativo revelan dimensiones sobre las cuales que vale la pena destacar. Por ejemplo, en las historias de vida que recogimos se evidenció una dualidad compleja en las comunidades que, por un lado, rechazan la actividad petrolera, pero por el otro lado se benefician al participar en la reparación después de los ataques a la infraestructura. También en estas historias de vida se demuestra que aún hoy persiste el miedo en las personas de referirse a los ataques por el riesgo a retaliaciones que asocian a las condiciones de inseguridad que todavía viven en estos territorios. Ahorita vamos a tener un testimonio de alguna de las personas, de una de las personas que participaron en estas historias de vida. Desafortunadamente no los podemos tener aquí presencialmente precisamente por esta situación de inseguridad que todavía los mantiene amedrentados. Por otra parte, también en las historias de vida demuestran, por otro lado, conocimos que los ataques, digamos, se convierten en un medio para ejercer control y poder. Entre estos, su uso por parte de los grupos armados para presionar el pago de extorsiones por parte de contratistas del sector o las comunidades. Por último, y lo más importante, quisiéramos resaltar que todas las cifras que en general hemos escuchado alrededor de las afectaciones de la infraestructura petrolera tienden a invisibilizar la gran tragedia humana. Ello es así porque en general nosotros lo que vemos, lo que es visible, lo que se ha hecho visible es que las informaciones tienden a centrarse sobre los costos económicos o la dimensión material, registran ocasional o tangencialmente los efectos sobre las personas y los datos no dan cuenta de las rupturas sociales, los efectos psicológicos y las consecuencias diferenciales por etnia o género que vivieron las personas que han estado alrededor de las zonas donde han ocurrido estos ataques. Y ahora, pues, para visibilizar el rostro de estos ataques, preguntamos a distintas voces en los territorios donde esto ocurrió, les preguntamos qué significó vivir o trabajar cerca de un oleoducto que ha sido atacado en medio del conflicto, y alrededor de esta pregunta quisiéramos compartirles el video a continuación. Pobreza. Terror por cómo nos miran los agentes del Estado, porque piensan que nosotros tenemos afinidad o compartimos las voladuras con los grupos armados, que compartimos esa ideología. Nos da terror porque los grupos al margen de la ley llegan a nuestras casas, llegan a nuestros territorios, colocan artefactos explosivos y nuestra tierra se convierte en un campo minado. Pobreza, porque después de la voladura de un oleoducto, la tierra no queda sirviendo para nada. Las fuentes hídricas se dañan, la fauna y la flora mueren. Es un tema complejo, no es fácil coordinar todo esto y que al final del día podamos llegar sanos y salvos a casa. ¿Qué pasa con mi familia? Cada que yo salgo de mi casa e ingreso al sur, pues es como una despedida, no se sabe qué pueda pasar. La complejidad del sitio, la complejidad del trabajo, la zozobra que hay, es una cosa que nos mantiene alertas. Cualquier cosa puede pasar. Todo ese crudo en sí, él va a caer al río
y entonces nos afecta mucho porque acá nosotros consumimos el agua de nuestros ríos y cuando pasa eso no podemos recoger el agua, no podemos recolectar nuestro pescado de río, que por acá eso es muy tradicional. Nos afecta en el sentido de que nos quedamos desempleados, afecta a nuestras fincas, porque acá vivimos mucho de nuestras fincas, y si pasa eso, que hay derramamiento de crudo, todo eso va a caer a veces a nuestras fincas y nos afecta demasiado. Bueno, estos testimonios nos muestran la importancia de poner a las personas en el centro de esta discusión y demuestra que se hace esencial que la Comisión y el sector petrolero trabajen juntos para promover la convivencia y la no repetición, para promover que lo que está sucediendo todavía no siga sucediendo. Creemos que existe una oportunidad valiosa para que desde el sector petrolero se puedan complementar nuevos hechos y consecuencias que nutran el trabajo de la Comisión en beneficio de todo el país. Muchísimas gracias a todos y todas y espero que haya una conversación muy profunda alrededor de este informe. Es muy importante subrayar lo que ha dicho la doctora María Victoria en el sentido de destacar como estas cifras gruesas. Ustedes pueden ver el informe completo en verdadyempresas.com, repito, verdadyempresas.com. Pero yo quería, antes de darle paso a Daniel con el panel que viene a continuación, subrayar como esas grandes cifras, los 4 millones de barriles que se han derramado en 30 años, lo que implica la afectación o la contaminación del 4% del territorio nacional. Son cifras que nos deben ir quedando claras para que comprendamos de qué es de lo que estamos hablando. Y lo más importante de lo que dijo la doctora Llorente, y es el énfasis en las personas, los seres humanos y la naturaleza que se han visto afectadas por esta situación de la afectación a la infraestructura petrolera. Vamos entonces ahí, les recuerdo el hashtag numeral Verdad y Empresas para quienes quieran conectarse. Nuestro tercer momento es este panel que va a moderar quien ustedes acaban de ver en pantalla. Ahora iniciamos entonces la conversación entre representantes del sector de hidrocarburos, expertos y la Comisión de la Verdad para reflexionar precisamente sobre los aportes que nos deja este informe y sobre lo que esto significa para la labor misional de la Comisión de la Verdad. Le damos la bienvenida a Daniel Pacheco, él es el director de Zona Franca, es columnista del Espectador, va a moderar esta conversación. Daniel es filósofo de la Universidad Nacional y tiene una especialización en periodismo en la Universidad de los Andes, una maestría en comunicación en la Universidad de Georgetown, fue corresponsal de Caracol Radio, Blue Radio, Caracol Televisión en la ciudad de Washington. Hoy dirige Zona Franca, un programa de opinión y de debate diario. Es columnista del Espectador, ha colaborado con medios como La República, Universo Centro, Arcadia y la revista Soho. Asimismo, voy a presentarles a quienes van a acompañar a Daniel en este panel. Saludamos en la conversación al padre Francisco de Rú. Él es el presidente de la Comisión de la Verdad. Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol. Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Y Astrid Martínez, experta e investigadora senior asociada de Fedesarrollo. Ahí los van viendo ustedes en la presentación de estos banners para que conozcan a quienes serán nuestros panelistas. El padre Francisco de Rú, pues casi que yo diría que no necesita presentación, pero para quienes se conectan de cualquier parte del mundo, porque sabemos que hay muchísima gente que ingresa para conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en nuestro país, les contamos que el padre de Rú es sacerdote jesuita, doctorado en economía en la Universidad de París, Sorbona, ha adelantado estudios en filosofía, teología y economía en importantes universidades colombianas. Fundó la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el primer laboratorio de paz que hubo en Colombia. Fue el provincial de la Compañía de Jesús en nuestro país, director del Centro Fe y Culturas, director del CINEP. Y entre muchos reconocimientos que ha recibido, recibió el Premio Nacional de Paz en el año 2001, la Medalla Caballero de Honor de la Legión Francesa, otorgada durante el gobierno del presidente François Mitterrand. Alberto Consuegra
es el vicepresidente ejecutivo operativo de Ecopetrol desde el año 2019, desde marzo del 2019. Alberto ingresó a Ecopetrol en 2016 para liderar la vicepresidencia de abastecimiento y servicios, cargo que dejó cuando fue encargado de la presidencia de Cenit en el 2018, que es la filial que agrupa el segmento de transporte del grupo Ecopetrol. Él es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, además cuenta con un máster en ingeniería civil obtenido en Texas A&M University. Tiene amplia experiencia en la industria de hidrocarburos, en cargos como los de vicepresidente de exploración y producción y vicepresidente de operaciones de Equion Energía Limitada. Francisco Lloreda es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia en Nueva York, tiene una maestría en Políticas Públicas en América Latina en la Universidad de Oxford, es doctor en Política de la misma universidad en Inglaterra. El doctor Lloreda ha sido director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, director de Planeación del municipio de Cali, ministro de Educación Nacional, ministro de Desarrollo Económico ad hoc, embajador de Colombia en los Países Bajos, entre otros cargos. Astrid Martínez es experta e investigadora senior asociada a FEDesarrollo, economista de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en economía de la Unicamp de Brasil. También se graduó en la especialización en banca y en el magíster de economía de la Universidad de los Andes. Ha sido profesora asociada de la Universidad Nacional durante muchos años, donde dictó cátedra en macroeconomía y comercio internacional. Ha publicado numerosos artículos y libros. Además, ha sido directora de planeación corporativa de Ecopetrol, directora del Observatorio Colombiano de Energía y presidente de la empresa de energía de Bogotá. De modo que, sin más preámbulo, después de darles a conocer los panelistas, los dejo entonces en compañía de Daniel. Adelante. Muchas gracias, Judith. Es un gusto estar moderando este panel. Tenemos un excelente grupo de panelistas para hablar no solamente del contenido de este informe que ya esbozó María Victoria Llorente al principio, sino sobre todo de qué significa este informe, su publicación en este momento, en un momento en que la Comisión de la Verdad está en pleno proceso de construcción, de recolección de insumos para ese informe final que se publicará el próximo año. Tenemos 3 rondas de preguntas para cada uno de los panelistas. Vamos a tener intervenciones cortas para ojalá poder construir una conversación. Y en esta primera ronda yo quisiera empezar hablando del informe mismo, no de su contenido, sino de lo que significa este acercamiento entre las empresas de la industria, las empresas del Estado, Ecopetrol, que es en un 80% del Estado colombiano, la empresa más grande de nuestro país, y la Comisión de la Verdad y su búsqueda para esclarecer lo que ha pasado en medio de este conflicto que ahora vincula a ese empresariado. Entonces, arranco con una pregunta para el padre de Ru, el presidente de la Comisión de la Verdad, con respecto a esto, padre, precisamente acerca de qué implica la recepción de este informe para la comisión y su conversación permanente con el sector empresarial en un momento en el que hay un debate sano, yo creo que en la sociedad, acerca de cómo está interactuando la comisión con los distintos sectores que hay. Bien, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien, pues quiero muy brevemente agradecerle mucho a los organizadores que podamos tener esta conversación. Me da mucho gusto encontrarme otra vez con Judith Sarmiento en este esfuerzo de presentación de ella, porque la siento totalmente en esta tarea de la paz. Gracias, Marcos Romero. Mi saludo muy especial a Larry Isaac, que ha estado siempre con nosotros. Y pues me siento muy honrado de estar con Alberto Consuegra, con Astrid Martínez y con Francisco Lloreda. Qué bueno, Kiko, tenerte con nosotros en esto. Gracias, Daniel, por la coordinación en este momento. No, yo simplemente quiero decirles que para nosotros es de enorme importancia esta conversación con los empresarios que están vinculados al mundo del petróleo y particularmente de enorme importancia nuestra relación con Ecopetrol en este asunto. Acabo justamente de terminar una conversación larga con el general Zapateiro. Estaban ellos entregándonos 36 estudios hechos por el Ejército a la Comisión de la Verdad en un ambiente de
mucha franqueza y de mucha sinceridad, pero también de extraordinario respeto. Hemos tenido 53 reuniones con ellos y me alegra mucho poder estar aquí de nuevo con Ecopetrol en esta tarea. Les quiero decir una cosa, muy brevemente, para relevar el asunto. Durante casi 14 años estuve en el Magdalena Medio y trabajábamos muy en compañía con Ecopetrol. Y siendo el territorio del Magdalena Medio un territorio totalmente atravesado por tubos por todas partes, yo atribuyo mucho al enorme esfuerzo que logramos hacer de participación de la sociedad civil, que asumió la responsabilidad de cuidar el territorio y cuidar la riqueza del territorio y la importancia que jugaba en ese momento Ecopetrol allí para poder tener un territorio extraordinariamente protegido en medio de conversaciones muy directas con la FARC, con el ELN, con los paramilitares y con el ejército. Después me podría referir más adelante a eso, pero quería simplemente subrayar que esto tuvo enormes conversaciones con el mundo petrolero y la relación amigable y respetuosa que había que buscar entre el mundo petrolero y el territorio. La comisión, repito, para la comisión esto es muy importante. Nosotros todavía no tenemos conclusiones, tenemos muchas preguntas y justamente por eso nos parece muy importante trabajar en la construcción en medio de los interrogantes. Queremos escuchar y compartir, y gracias a Victoria Llorente por el informe, porque nos ha dado el camino a estas conversaciones. Muchas gracias, padre. Y chévere estas intervenciones así corticas para que podamos todos charlar. Francisco Lloreda, bueno, y yo no los saludé, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? A mí me interesa mucho su voz ahorita acerca de las posibilidades de trabajar con la comisión. Obviamente este país ha estado en un debate permanente acerca de lo que salió de La Habana, incluyendo la institucionalidad que representa la comisión, pero ahora que está este acercamiento, ¿siente usted que el trabajo hasta ahora ha sido fructífero? ¿Cómo puede ser más fructífero? Daniel, si quieres, permíteme que esa pregunta te la responda más adelante en este panel, para que hablemos inicialmente del informe, porque ese es el informe que en este momento me hago referencia al estudio que hizo la FIP para hacer la entrega a la Comisión de la Verdad. Sobre este estudio, lo primero quiero reconocer su valor. Me parece que tiene un valor muy especial. Lo uno, porque la verdad es que los hechos de violencia de los que ha sido víctima la industria del petróleo y gas en Colombia no han sido común que se documenten. Y como lo señalaba ahora María Victoria, y agradeciéndole también a María Victoria, pues la verdad es que son escasos este tipo de investigaciones, aunque como ya le dijo, pues se trata de un primer paneo. Entonces, me parece que es un esfuerzo muy importante, entendiendo que se centra principalmente en atentados a la infraestructura de transporte y en especial en torno de dos de los sistemas de oleoductos que hay en el país: el OTA, en el sur del país, y el oleoducto central de Colombia, que comunica a la zona de Arauca pues con Coveñas, y además lo han complementado con testimonios que me parecieron muy interesantes, pero lo que quiero señalar es que tiene un foco muy especializado este documento. Ahora, dicho lo anterior, quiero resaltar cuatro cosas, porque creo que para eso además fuimos invitados. Lo primero es que los momentos en los cuales se recrudece los atentados, las acciones contra el sistema de oleoducto, coincide con momentos en los cuales en el país hay un proceso de negociación con grupos armados ilegales. Hay una gráfica del documento que es muy llamativa y muy interesante y muestra cómo década del 90,
década luego iniciando el 2001, proceso de paz del presidente Pastrana, luego a partir del año 2008, 2010. Entonces, muy interesante, y eso nos debe llevar a preguntarnos el por qué. Y aquí quiero aportar un primer elemento, Daniel, y es cómo estas acciones armadas es una instrumentalización de parte de las guerrillas y en algunos casos específicos de otros de los paramilitares con distintos fines, principalmente para mostrar fortaleza, para intimidar. Entonces, es un primer aspecto que me llamó profundamente la atención y quería compartirlo, lo uno. Lo segundo, y lo digo pues con todo respeto, me llamó la atención que en el informe, sobre todo cuando hace referencia a los hitos de acciones armadas contra el Oleoducto Central de Colombia en el norte y el OTA en el sur, en el caso del OCC, por ejemplo, por ninguna parte aparece lo que ocurrió en Machuca, que fue en el año 1998 por parte del ELN, y donde luego ustedes recuerdan que hubo un vertimiento de crudo en el río y esto llegó pues al caserío de Machuca, hubo un incendio y 84 muertos. Por ninguna parte aparece Machuca y eso me llamó la atención. Lo segundo que me llamó la atención en el caso del OTA es que sí se incluye como hitos de las acciones armadas una serie de hechos que no tienen nada que ver con acciones armadas, como por ejemplo el hundimiento de un buque en Ecuador y que generó sí un derrame de crudo que llegó hasta Tumaco y fue en realidad luego un buque griego. Y lo otro que me llamó la atención, aunque al escuchar a María Victoria me parece muy importante que lo ha señalado, es el daño ambiental. El daño ambiental, no solo María Victoria, ahorita Judith también hizo referencia a ello. Aparte de un párrafo donde habla de 3.7 millones de barriles derramados, estimados en alrededor de 30 años, pues ese tema nos habla más de lo que significa el daño ambiental. Ya Judith estaba señalando y también María Victoria que eso puede terminar siendo como el 4% del territorio nacional. Y ya va a terminar, Daniel. Y solo para darles un punto de comparación, el mayor accidente, desastre de la industria petrolera fue el derrame del Exxon Valdez, que fueron 260,000 barriles. Aquí estamos hablando de una tragedia ambiental continua, sostenida, y que pues ha habido pues un victimario que son grupos guerrilleros. Dicho lo anterior y para terminar esta parte, hay una premisa del informe que me cuesta mucho trabajo aceptar, y lo digo con igual respeto, y es que tanto en la premisa al inicio como en las conclusiones se indica que la presencia de la industria contribuyó a exacerbar el conflicto armado. No, eso no es así. Esa es una premisa que amerita toda la discusión porque es como si la culpa fuera de la industria petrolera. Si hubiera sido entonces, es como el vecino me roba mis gallinas, pero la culpa es mía por tener gallinas. Ahí hay un tema muy de fondo que no puedo compartir del trabajo que han realizado sin restarle todos los méritos. No. La industria petrolera fue víctima, como tantos colombianos, del conflicto y las acciones armadas. Cierro ahí por este momento. Gracias, Daniel. Francisco Lloreda representa una asociación de empresas petroleras, ahorita es el presidente de la ACP y tiene esa mirada desde las empresas privadas. Alberto Consuegra, como vicepresidente ejecutivo y operativo de Ecopetrol, también viene de ese sector empresarial, pero un sector empresarial semiestatal, mayoritariamente estatal, y en ese sentido, ingeniero, quisiera como con un arranque acerca de, yo me imagino que ustedes, los ingenieros, han estado esperando este informe mucho tiempo y han estado que se hable de esto y se estudie mejor por mucho tiempo porque es la realidad que ustedes han vivido y querría saber inicialmente cómo recibe usted este primer insumo. Daniel, muchas gracias. Un gran saludo para ti, para mis compañeros panelistas, para el padre Francisco, a quien tengo oportunidad de ver nuevamente. Ya nos habíamos encontrado en un espacio en Barranca, un espacio promovido por la Comisión de la Verdad, para hablar con los líderes sociales de la región. Un placer ver a Astrid y también a Francisco.
Muchas gracias a la doctora Llorente, a Marco Romero, por también propiciar este espacio y por el informe. También a Larry. Con respecto a tu pregunta, pues lo primero que hay que decir es que desde la industria y particularmente de Ecopetrol, nosotros siempre vamos a rechazar todo este tipo de eventos, de atentados, que atentan no solamente contra la infraestructura petrolera, sino de manera especial a las comunidades, a los trabajadores y al medio ambiente. Esa es nuestra posición inicial, siempre de rechazo, y nosotros lo que tenemos que promover con estos espacios es que no haya repetición. El informe cubre un periodo muy importante en el tiempo, desde el año 86 hasta el año 2016. Pero a partir del año 2016 y hasta ahora, hemos tenido 305 atentados más en la infraestructura solamente de Ecopetrol. Es decir, esto sigue latente, sigue palpable y tenemos que evitarlo. Entonces es compromiso de todos construir un país desde la industria, desde grupos tan importantes como es la Comisión de la Verdad. Creo que se nos fue Alberto un momentico. Ahí ya volvió. Tenemos que lo perdimos, pero ya. Un país diferente, un país sostenible, un país incluyente y sobre todo un país pacífico. Esa sería mi primera reacción, Daniel. Muchas gracias, ingeniero. Astrid Martínez es economista, tiene un doctorado en economía, se graduó de economía en la Universidad Nacional, ha estado tanto en el sector privado como en el público, gerenciando empresas muy grandes, entre ellas la empresa de energía de Bogotá, y hoy es investigadora de FEDesarrollo. Y me gustaría preguntarle a Astrid, creo que este informe es importante porque nos ayuda, además de traer historias de personas que han sufrido directamente, a empezar ese trabajo tan difícil de contabilizar la manera en la que el conflicto afectó a todo el país. Todos estos daños enormes en términos de plata que dejamos de recibir, de plata que se podía haber invertido en una cantidad de cosas y de plata que costó arreglar los tubos, limitar los daños ambientales. Y tal vez esa es una de las virtudes de este informe. Buenas tardes. El informe me parece importante en la medida en que visibiliza los impactos de estos atentados sobre las personas y también en su enfoque regional, más que regional, casi pues local, es de unidades que son inferiores a los municipios, corregimientos, de las poblaciones que viven en la zona de influencia de estos tubos. En unas regiones caracterizadas por procesos de colonización y por ser zonas fronterizas. Son zonas a las cuales en los análisis que se hacen de este sector y que hemos hecho algunos, no son tan visibles. Y en esa medida, pues el informe va a contribuir al trabajo de la comisión porque visibiliza esos impactos. Con respecto de las causas del conflicto y la relación con el sector, yo también estoy de acuerdo con que esa relación que se hace entre presencia de la industria de hidrocarburos y exacerbación del conflicto no la recibo, digamos, no veo con claridad que eso haya sido lo que ha ocurrido. Me parece importante que se vuelva a pensar en esos términos la relación de conflicto y sector de hidrocarburos en este momento en el cual se requiere que haya un crecimiento de esa actividad y que está bloqueado por una serie de conflictos sociales, más allá del conflicto armado. En cuanto a las causas de ese conflicto armado, pues sabemos que hay quienes piensan que tiene relación con causas objetivas de pobreza, desigualdad, exclusión política y social. Y hay quienes piensan que esto está motivado, estas acciones, estos atentados o acciones criminales por
razones que tienen que ver con la codicia, como dice Paul Collier, o porque no van a ser sancionados. Y en cada una de las visiones las soluciones propuestas son distintas. Y lo menciono ahora porque seguramente lo vamos a recoger en el resto de la conversación, y es qué hacer hacia adelante para que esto no se repita. En esas áreas de influencia de hidrocarburos con atentados, la población sufre de penurias y exclusión, y los que lo perpetran gozan de impunidad. A veces se financian con eso, a veces presionan en una negociación de paz, y uno pensaría pues que la paz total, la paz completa sí es una condición para que dejen de ocurrir estos eventos. Pero los impactos que son muy locales, de pronto la solución no es tan local, o sea, las empresas pueden hacer acciones en relación con la comunidad, se puede promover el diálogo, pero se requiere que se resuelva desde el Estado la situación de estas zonas tan marginadas, que el país vuelva a mirarlas no pensando que eso le pasa a otros, sino que es algo que nos impacta a todos. Sí. En términos de crecimiento económico, para terminar la introducción, creo que si uno suma lo que los atentados le han causado puntualmente a la industria o a las regiones, el impacto puede no ser tan grande si se comparan con el potencial de crecimiento que ha tenido este país y que puede no haberse dado y nos hayamos apartado de esa senda óptima de crecimiento por la existencia de la violencia y del conflicto armado. Muchas gracias. Voy a tratar de hacerles unas preguntas para que nos metamos más un poquito en lo que ha sido y lo que es este informe, y que habla de estos 30 años de una guerra que es una guerra muy loca, una guerra contra los tubos en Colombia. Y quería empezar con Alberto Consuegra. Mire, hay algo épico acerca de los oleoductos, tal vez no muchas personas logran entenderlo, pero quizá usted nos pueda ayudar a hacerlo, y es que son unas obras enormes que implican una cantidad de talento, de esfuerzo humano, que abarcan unas distancias increíbles, y que en el marco del conflicto armado hicieron que muchos hombres y mujeres que trabajaban en Ecopetrol, por ejemplo, en el caño Limón Coveñas es un oleoducto de Ecopetrol, tuvieran que perder su vida, arriesgar su vida. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, de cómo en este sentido la gente de Ecopetrol fue víctima de esta guerra? Bueno, Daniel, en primera instancia, pues caractericemos lo que es el mundo de los tubos. Nosotros tenemos alrededor de 10.000 kilómetros de entramados de tubos por todo el país, alrededor de unos 3.800 kilómetros que corresponden a oleoductos y el resto a poliductos. Y la construcción, como tú bien lo dices, demanda un esfuerzo mayor. Son inversiones grandes, pero sobre todo la complejidad que arrastra esta construcción, porque se trata de pasar por territorios de diferente geografía. Podemos pasar de zonas con presencia masiva de ciénagas a zonas de alta montaña. Pasamos por todos los climas y tenemos contacto con todas las comunidades y regiones del país. En esa complejidad, pues sí, efectivamente durante la construcción hubo momentos de mucho impacto, pero de igual manera durante esta etapa de operación que estamos viviendo. Entonces, yo quisiera más que resaltar lo que hemos sufrido, porque no han sido muchos los trabajadores, porque fíjense que a través de los años que hemos hecho, pues primero darle importancia fundamental a la protección de la vida, no solamente de nuestros trabajadores, sino también de las comunidades que nos rodean. Y en eso, pues hemos ido adaptando nuestra operación para que esa prioridad se cumpla. Sin embargo, los atentados siguen ocurriendo. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos impactos mayores en nuestras comunidades, sí, ciertamente en trabajadores, pero sobre todo en el medio ambiente. Y yo quisiera resaltar algunos hechos, en particular, que han tenido una relevancia enorme a través de la historia.
Ya Francisco fue muy contundente en traer el caso de Machuca, donde perecieron 84 personas de una comunidad vecina al tubo de Ocensa. Pero en el año 2016 nosotros tuvimos un incidente muy grande en el área de Tumaco. Eso fue, 22 de junio de 2015, en el OTA. Y ahí en la vereda Pinde, municipio de Tumaco, aproximadamente 10.000 barriles de crudo corrieron por el río Mira, amenazando llegar al Océano Pacífico. Allí no solamente se afectó la navegabilidad del río, el acceso a agua potable de toda la población por afectación de la bocatoma del acueducto de Tumaco, y también hubo la muerte de múltiples especies animales. Entonces, ¿en qué nos tocó trabajar a nosotros? Y que esta es una constante búsqueda de mejora para evitar las consecuencias de este tipo de incidentes, pues desarrollar planes de contingencia donde tenemos que instalar puntos de control para prevenir, mitigar los efectos del derrame. Nos toca disponer, suministrar agua potable para las comunidades afectadas. En ese caso en particular fueron más de 200.000 galones de agua que le entregamos a los habitantes del puerto de Tumaco y a las áreas de influencia de Tumaco. Y se articuló un trabajo con el resto de agencias del Estado para poder atender la emergencia y después sobreponernos a ella. Muchas gracias, ingeniero. Padre, yo sé que ustedes están en este momento escuchando, haciéndose preguntas, como usted decía al principio. En este tema del tubo y de la guerra contra el tubo, tal vez salta al frente la mezcla entre el radicalismo ideológico y la demencia del conflicto armado, en la que no se miden las consecuencias de estas acciones. Y hay unos responsables que en este informe aparecen bastante bien identificados y que apuntan a al grupo que de hecho hizo la paz en La Habana. En este contexto, ¿ustedes qué tipo de preguntas están haciendo y qué tipos de preguntas le estarían haciendo a la guerrilla para entender y para darle una comprensión a esta guerra contra el tubo? A ver, hombre, Daniel, quiero llamar la atención cuando uno conversa sobre el petróleo y sobre la situación del petróleo en nuestro país, pues no puede dejar de tener en cuenta la cantidad de expectativas, sensibilidades, preocupaciones. Y mucha gente que nos está oyendo en este streaming y que incluso hoy se hace muchas preguntas sobre hasta dónde va a continuar el petróleo entre nosotros, hasta dónde la capitalización del petróleo pronto nos permita saltar a otro tipo de economía, pues por preocupaciones muy hondas de muchos lados, y que posteriormente yo quisiera que nos las plantearan. Quiero por eso sí dejar muy claro a nivel personal y profundo y de todos los miembros de la comisión el rechazo a los grupos armados y el rechazo a las armas en la política y el rechazo, por supuesto, total a estas formas de afectaciones, no es solamente a la industria del petróleo, sino a todos los colombianos y, por supuesto, al medio ambiente. Nosotros estamos completamente en lucha para que eso nunca más vuelva a ocurrir en Colombia y esperamos por eso que en este tipo de conversaciones podamos trabajar en esa dirección. Sí, nosotros seguimos esto desde 1965, que fue cuando el ELN hizo el primer golpe en el oleoducto City Service Intercoal, cerca de Barranca Bermeja. Y por supuesto estas cifras que nos acaba de traer al principio María Victoria las tenemos muy claras. 463 atentados de las FARC, 408 del ELN, y por supuesto los elementos ideológicos allí son claros. Para justificar este tipo de cosas en contra de las multinacionales, en contra de la extracción de una riqueza natural, para exportarla, todas esas cosas aparecen allí como montajes y por supuesto legitiman, si ustedes quieren, las explicaciones subjetivas ideológicas para montar este tipo de cosas que tanto daño nos hacen en Colombia
y sobre las cuales la comisión trabaja muy profundamente, porque a nosotros nos interesa esclarecer. Ese es el punto de la comisión, esclarecer por qué se producen estas salidas violentas y cómo podemos hacer para que esto, que es una barbarie y que trae tanta tragedia humana, no se vuelva a dar. Me parece muy oportuna la alusión que se hizo de Machuca. Me recordó de María del Carmen, esta negra preciosa, absolutamente quemada en su cuerpo. Su marido y sus hijos murieron quemados. Y me recuerdo las palabras que ella le decía al Papa cuando le dijeron que perdonara. Dice, yo no puedo perdonar, pero yo espero que un día Dios perdone en mí, con una expresión teológica de una extraordinaria profundidad. Quiero decir que nosotros nos preguntamos mucho, eso es cierto, tratando de entender de las dos cosas, eso que María Victoria llamaba la dualidad compleja. De una parte, esa especie de incertidumbre de las comunidades, ustedes lo saben, son preguntas de las comunidades sobre el medio ambiente cuando llega la industria petrolera, las preguntas sobre el conflicto de tierras. Es que el petróleo se desarrolla en un país que no tiene clara el problema de las tierras entre nosotros. Y esto se mezcla inmediatamente y esto lo estamos estudiando muy a fondo en la comisión. Y luego también todos estos problemas de tipo tan valioso que nosotros queremos que se cuiden las 106 etnias distintas que hay en el país y sus territorios sagrados. Y de otro lado, el golpe de los derrames salvajes que, como acaban ustedes de expresarlo, golpea inmensamente a las comunidades. A mí me sorprenden que las comunidades que voy a leer se dan cuenta de las dos cosas, han sido muy afectadas por los derrames y han tenido todos los miedos anteriores, el pueblo Agua de Nariño, el pueblo Uva de Boyacá y Casanare, el pueblo Barí del Catatumbo, lo que ha pasado también en Villarboleda, en el Putumayo con comunidades negras, en la comunidad de Osiris, se encuentran las dos cosas simultáneamente. Quisiera también llamar la atención sobre la enorme sensibilidad y por eso el enorme cuidado que hay que tener en una industria de estas con el ser humano. Qué bueno que ustedes llamen la atención en el cuidado con la gente y en los territorios. Y un último punto que quisiera traer, no sé si en el informe está estudiado, pero es que yo lo viví personalmente, lo que se llamó el tiempo de las pimpinas en Barrancabermeja, la ruptura interna de los tubos, que es ya del periodo de la dominación paramilitar sobre la ciudad, muy particularmente el bloque central Bolívar. Antes teníamos la dominación del ELN allí, y donde el grado de explotación del petróleo fue descomunal. Yo fui perfectamente testigo de ver cómo salían los carros cisterna cargados del tubo, y la enorme cantidad de población de Barrancabermeja en las comunas populares que rompieron el tubo para vivir con la venta del tubo, las complejidades con toda seguridad de criminalidad que había al interior de la empresa, esto es pues de gente criminal que se metió allí, y también las complicidades que hubo de fuerza particular, no sé, de gente de fuerza pública ahí metidas. Eso es parte del problema. Y no sé honradamente cuántos miles de barriles se fueron allí, pero era gasolina pura. Y era gasolina pura que inmediatamente salía de allí para muchas bombas, por lo menos en la carretera de Barrancabermeja. Esto simplemente en la carretera de la costa. Esto simplemente para plantearles el tipo de preguntas. Repito, nosotros estamos estudiando el problema, sobre todo para tratar de entender estas complejidades y poder con ustedes establecer caminos de no repetición a semejante barbarie y pensar el futuro juntos. Astrid, no te había saludado, qué bueno tenerte con nosotros, un abrazo inmenso. Gracias, padre. Tanto Astrid como Francisco Lloreda, Astrid Martínez y Francisco Lloreda traían una preocupación acerca de que en el informe se ponga a las empresas y a la presencia de esas empresas ahí como un factor de instigación, tal vez. Y yo les quería preguntar en esta posición de víctimas que merecidamente recibe el sector empresarial y específicamente las empresas privadas,
y a propósito de esta dualidad compleja de la que habla el padre de Ru, y es que aquí había voladuras en algunos casos por propósitos políticos, pero a veces y muchas veces también con propósitos económicos, para extorsionar a las empresas para que pagaran plata a cambio de mantener los tubos intactos. Y en ese sentido hubo unos intercambios de dinero, hubo unas empresas que asumieron eso dentro de su cálculo de utilidades y su cálculo estratégico para poder seguir haciendo plata en ciertas regiones. Y en ese sentido, en este proceso de esclarecimiento de la verdad, que están dispuestos a reconocer, no sé si bien llamarlo responsabilidad, participación, pero ¿qué están dispuestas a reconocer las empresas en esta dinámica de la guerra contra el tubo? No sé si Francisco o Astrid quieran empezar, cualquiera de los dos. Francisco. Pues, quieran. Listo, muchas gracias, Astrid. No había saludado al padre de Ru. Un saludo muy afectuoso, muy cariñoso. Y muchas gracias por la invitación también. Y tampoco había saludado a Astrid, no había saludado tampoco a Alberto Consuegra. Igual estudio de diplomacia. Varias cosas, Daniel. La primera es, yo creo que el tema aquí y el problema aquí no era la industria petrolera como tal. Y como dicen, pues la culpa tampoco la tuvo el tubo. El tubo era un blanco muy fácil, es un blanco muy fácil. Ya lo decía Alberto Consuegra, bueno, tiene más de alrededor de 10.000 kilómetros de tubo de distintos sistemas de oleoducto, pues es tan fácil que incluso es profundamente cobarde. Es decir, me parece, pero tiene un efecto mediático impresionante. Y eso lo han sabido siempre los actores armados y lo continúan sabiendo. Por eso quiero volver sobre algo que señala y existe una correlación entre cuando hay un incremento, se recrudecen los atentados al tubo y necesariamente o hay un proceso de paz en marcha, entonces esto es un mecanismo para mostrar fortaleza, para generar miedo, intimidación, o hay el ánimo de presionar un proceso de paz. Porque es además muy fácil hacerlo. Entonces, quisiera hacer énfasis en eso en este momento, lo uno. Lo segundo, sí a través del tiempo se fueron dando otros objetivos asociados. Uno podría creer que era para disuadir la llegada de empresas o que se fueran multinacionales. Obviamente la situación de inseguridad del país de un momento a otro se afectó la inversión pero en todos los sectores. El hurto de crudo, el informe de la FIP, pues no profundiza en este tema de las válvulas ilícitas, pero hay una fuerte conexión en válvulas ilícitas con unos procesos pues, de refinación artesanal que llevan pues también un poco al procesamiento de la coca, ¿cierto? Y por otro lado, algo que existe y que poco se ha estudiado, y que lo pongo sobre la mesa, tiene que ver con la incidencia de grupos armados al margen de la ley en el destino de las regalías en las regiones. Y otro aspecto que sí lo menciona el informe tiene que ver ese incentivo perverso a que se vuela el tubo, pero se vuela el tubo y vuelan el tubo sabiendo que algunos miembros de la comunidad no va a haber rechazo a la voladura del tubo, porque eso significa que va a haber contratación de mano de obra local para ir a hacer todo el esfuerzo de limpieza. Entonces se generan unos círculos que son realmente perversos. Y hay una cosa, Daniel, que tenía que ver con la primera pregunta y se me pasó, y ahorita algunos de ustedes me preguntan, y aparte, esta industria ha sido víctima de conflicto armado interno desde distintos ángulos. Uno, el que estamos en este momento tratando, sí, pero el otro, pues por supuesto, son los secuestros, los asesinatos, las amenazas. Ahora, ¿qué ocurre también con esta industria? Esta es una industria donde la memoria institucional de las empresas, y me imagino que el caso de Ecopetrol, en Ecopetrol tú puedes encontrar una información de cuándo fueron los atentados, en fin, y tiene una información bastante rigurosa. Ahí me llama la atención, María Victoria, que algunos hechos no haya claridad sobre quién fue
el perpetrador, pero lo cierto es que también en las empresas los funcionarios cambian, los empleados cambian, las empresas entran, las empresas salen, entonces no es tan fácil buscar la reconstrucción como de esa memoria. Y no es tan fácil, además, pues porque sabemos que porque la memoria colectiva es un poco, voy a decir con todo respeto, un poco gaseosa, porque se construye pequeñas memorias individuales que además son frágiles y son muy selectivas. Entonces, yo me alegro muchísimo que se haya podido conseguir y acceder a información, porque no hay mucha información, la verdad. No hay mucha información. Y lo otro, yo aquí en la CP, pues, nosotros no tenemos, yo no tengo información de las experiencias, lo que haya ocurrido con las empresas prestadoras de bienes y servicios, a las que usted hacía referencia en los casos de posible y de extorsión. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Francisco. Astrid, no sé si tiene ideas al respecto de esa complejidad, ¿no? De ese doble juego que también hubo. Sí, es bastante complejo y yo quería mencionar estrategias que se han adoptado en el país también de cierta complejidad, como son la estrategia territorial de hidrocarburos y como fue el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio que estaba mencionando antes el padre de Ru. En esas dos iniciativas han participado pues, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la estrategia territorial y las empresas. Y me parece que es a través de esos mecanismos como las empresas pueden contribuir a que no se repita esta situación. O sea, yo creo que hay que apuntarle a causas estructurales, a la débil presencia del Estado en esas zonas en las que hay mayor criminalidad en el país y dominio del narcotráfico. Digamos, no es por nada que en el nororiente del país están concentrados gran parte de los atentados, así como en el suroccidente del país, donde también está presente el narcotráfico y no está tan presente el Estado, con todas sus capacidades. Entonces, las empresas, ¿qué pueden hacer en ese escenario para apuntarle a unas soluciones como de mediano y largo plazo? Participar en estas iniciativas como lo ha hecho el sector de hidrocarburos, no solamente Ecopetrol, que sí fue actor importante en el programa de desarrollo y paz, sino también el resto de la industria. El sector de proveedores de la industria petrolera creo que sí ha tenido un sufrimiento adicional. Digamos que ellos son la cara de las empresas cuando se construyen las grandes obras de infraestructura en el país. Y son muy importantes porque pues, las grandes empresas, hay muchas que son empresas públicas que pues no pudieran acercarse a o recibir o oír ninguna presión de este tipo, digamos, de extorsión, pero las empresas contratistas actúan ahí como las que viabilizan las obras y las que tramitan también estas presiones en el territorio para poder llevar a cabo las obras de construcción y después el mantenimiento y reparaciones cuando hay atentados. Yo creo que esta situación no se va a resolver sino fortaleciendo el Estado, fortaleciendo los procesos, digamos, de la consolidación de la paz en los PEDETs, que son municipios que tienen esas características de ser víctimas del conflicto, donde tienen NBI altísimas y donde es necesario que se consolide la estrategia de desarrollo en esos municipios para que haya una solución para las comunidades, porque pues es muy triste pensar que una comunidad va a estar pendiente de que haya un atentado para tener una oportunidad de ingresos y de empleo. Eso quiere decir que esas poblaciones están en unas condiciones lamentables. Y eso es culpa de toda la sociedad y es el Estado el que debe estar ahí presente en primer lugar, y las empresas en su labor, en sus áreas de influencia y también en el nivel de país. Yo creo que ya hace rato que pasó de moda el enfoque de que las empresas no pueden reemplazar al Estado y que por eso se limitan a hacer obras
con las comunidades del área de influencia. Eso ya todas las compañías lo han modificado. Ecopetrol habla de prosperidad compartida, habla de fortalecimiento de las capacidades en los municipios, en las autoridades, para una buena gestión de las regalías que se traduzca en desarrollo de estas comunidades y podamos salir adelante fortalecidas frente a cualquier propuesta supuestamente política alternativa que les prometa caminos distintos al de la dignidad, pues, de tener un empleo y una fuente de ingresos decente. Muchas gracias. Y entonces entramos en la ronda final y yo quiero volver a recontextualizar un poco este panel. Este panel se da para la presentación de un informe que hacen CODES y la Fundación Ideas para la Paz sobre 3 décadas de violencia contra la infraestructura petrolera. Y este panel tiene una intención muy clara de escuchar a los empresarios. Está uno de los presidentes de los gremios, un vicepresidente de Ecopetrol y una investigadora de FEDesarrolla, un centro de pensamiento que hay y que conoce y que ha trabajado mucho en el sector privado, también en el sector público. Se da en medio del proceso de la Comisión de la Verdad para hacer su informe final, que será entregado el próximo año. Y en ese sentido, en la última ronda yo quería invitarlo sobre todo a Alberto, a Francisco y a Astrid a decirle a la comisión que, como ha dicho el padre de Ru, está aquí escuchando, ¿qué verdad quieren ustedes que esté en ese informe final? ¿Qué les parece importante traer de este informe? ¿Qué les falta y cómo pueden ustedes desde sus lugares en la empresa privada aportar a este proceso que está haciendo la comisión? Y por último, ojalá el padre pueda decir algo acerca de lo que haya escuchado, ya que solo hablará realmente como la comisión en el 2021 a través de ese informe. ¿Quiere comenzar, Alberto? Sí, yo quisiera iniciar tal vez haciendo referencia a construir sobre lo que dijo el padre Francisco alrededor del tema de lo que son los hurtos en los sistemas, sobre todo de poliductos, ¿no? Digamos que el informe está muy enfocado en el tema de los atentados, pero también nosotros tenemos una realidad alrededor de estos hurtos que se dan normalmente colocando válvulas ilícitas en los tubos. Y esto genera impacto inmediato tanto en las comunidades como en el medio ambiente. Y en eso, ¿qué quisiera decirles? ¿Qué quisiera contarles? Pues que aquí realmente el mundo nos ha cambiado y nosotros desde Ecopetrol estamos trabajando de la mano del gobierno en asegurar que tenemos sistemas, procesos que nos permitan, por un lado, prevenir la ocurrencia de estos robos, pero también enfocarnos mucho en el tema de asegurar que podemos remediar a tiempo. Entonces, sí valdría la pena que en el informe quede por lo menos contemplado que en un informe posterior vamos a ahondar en lo que significa todo el tema de ilícito, de ilegalidad que hay alrededor del hurto de hidrocarburos con fines muy específicos, normalmente asociado al narcotráfico, que es una variable que no hemos considerado, pero que es de suma importancia cuando miramos hacia adelante. Las intervenciones en políticas de narcotráfico deberían ser política nacional, porque creería yo que es uno de los elementos que realmente nos está afectando en el desarrollo del país, buscando la sostenibilidad. En cuanto a un punto específico, yo recomendaría pues que todos nos enfocáramos en el tema de asegurar que no hay repetición. El tema de no repetición debería ser el lema para todos, de manera que podamos construir la paz que tanto necesitamos para el país. Muchas gracias, ingeniero. Y yo por lo que hablé con las personas que participaron en la elaboración de este informe, sé que no pretende ser un informe totalmente abarcador, que precisamente busca evidentemente ser un hito, y es un hito, y es el mayor estudio hasta ahora que ha logrado sistematizar y recolectar 3 décadas de violencia, pero que se puede enriquecer mucho a través de conversaciones como esta con actores como ustedes. Astrid, ¿usted qué quiere ver en el futuro? Y qué busca, qué voces le parece son muy, muy importantes.
Pues aparte de lo que ya he mencionado, yo creo que de cara al futuro recogería esa reflexión sobre si el petróleo nos va a acompañar un tiempo en el proceso de desarrollo del país. Y yo creo que ahí ha habido un deterioro de la imagen, de la reputación, de las industrias extractivas frente a las cuales habría que hacer unas manifestaciones muy claras por parte del gobierno, de las empresas y las comunidades que se han beneficiado de esta actividad. Es increíble que se pueda pensar en que una fuente como estas no contribuya al financiamiento del bienestar, pues del crecimiento y de las mejores condiciones para la población en los años que quedan de demanda mundial de este energético, al igual que del carbón. Uno ve que un departamento como La Guajira se queda sin carbón súbitamente de un momento para otro y pierde el 43% del PIB. Nosotros hicimos un trabajo sobre eso, La Guajira sin carbón. Entonces hay que llamar al diálogo con las comunidades y hacer unos exámenes muy objetivos, pero para eso yo creo que el Estado tiene que tener una función muy central, digamos, no puede ser un facilitador del diálogo, sino tiene que ser el que representa el interés general y le muestra a la comunidad que sí va a hacer cumplir las normas, que las hay para la protección del medio ambiente, para la protección de los derechos humanos, para la construcción de una sociedad viable con el uso de los recursos naturales en unas condiciones de sostenibilidad, sin vergüenza, de frente. Y si no, decirle a la gente cuáles son las otras fuentes de crecimiento de las que van a vivir. Esa es una pelea dura. Muchas gracias, Astrid. Ahí toca usted un punto que va a ser muy sensible y escucho yo que no queremos que la voz de estas personas que generan riqueza se apague en la discusión acerca del futuro. Francisco Lloreda. Muchas gracias. Dos comentarios. El primero respecto a tu pregunta, Daniel, debemos diferenciar dos tipos de verdad. Una es la verdad judicial y otra es, llamémoslo, la verdad no judicial, que como lo indicaba, pues no es fácil de alcanzar. La verdad no judicial no es fácil de alcanzar por una razón, porque hay hechos que son irrefutables a nivel histórico, como por ejemplo que X día de octubre ocurrió la tragedia en Machuca y que fallecieron 84 personas. Eso es irrefutable, eso son verdades fácticas, así hay muchas a lo largo de la historia. Pero hay otros hechos cuya ocurrencia depende de los testimonios, de interpretaciones, de análisis. Siendo muy importantes los testimonios, debemos de todos modos diferenciar. ¿Y por qué digo esto? Porque usted me preguntaba, ¿yo qué espero de la comisión? Le voy a empezar diciendo lo que yo no espero. Yo no espero de la comisión una verdad histórica y oficial. Porque porque no es imposible de alcanzar. Una verdad histórica oficial es imposible de alcanzar. Lo digo porque hay quienes tienen la expectativa de que sea así. Yo he tenido la oportunidad de hablarlo con el padre Rubén en varias oportunidades. ¿Yo qué espero de la comisión como ciudadano colombiano? Que nos comparta una serie de relatos de verdades plurales a lo largo de un periodo de tiempo que son no oficiales, dándole, y en eso creo que la comisión se esforza para hacer algo interesante, es voz a víctimas, voz a las víctimas. Por eso, y lo digo con todo cariño, en este importante trabajo de la FIP, es poco el énfasis en el que se hace en cuanto a que esta industria ha sido una víctima más en el conflicto armado. No se
no se verbalizan, no se, como creería yo que debe hacerse. Esperaría que tener muchísimo cuidado con las hipótesis, con la construcción de patrones. Patrones como, por ejemplo, el que estaba señalando al inicio que no puedo compartir del informe, y es que la presencia de esta industria exacerba el conflicto de la acción armada. Cuando uno lee el significado de exacerbar, no, pues la culpa no es de la industria. Creo que ahí hay una aproximación que lo digo con respeto, que no es la adecuada. Entonces, y pues aguardaré con muchísimo interés el informe, por supuesto, el próximo año. Ahora, la segunda es, yo no puedo, pues podría, pero no sería responsable de mi parte no reaccionar frente a lo que dijo Astrid. Por dos cosas. Lo primero, porque creo que hay un tema de percepciones muy distintas sobre lo que es la industria de hidrocarburos a nivel nacional, y entiéndase nacional lo que ocurre principalmente en la burbuja en Bogotá, en algunas ciudades grandes, y lo que ocurre realmente en territorio. Y en territorio uno encuentra de todo. Uno encuentra comunidades que aprecian la industria, que quieren Ecopetrol, que le agradecen el desarrollo que ha llevado. Hay otras que no. Eso es cierto, pero no se puede generalizar. Hace poco hubo un estudio de opinión del Centro Nacional de Consultoría, donde incluso reflejaba que hay una mejor opinión de la industria petrolera en el territorio donde opera que en los grandes, pues, centros de la creme, por ejemplo, en Bogotá. Ah, pues claro, obvio. Entonces creo que no podemos generalizar, y la transición energética del país pasa necesariamente por la industria de hidrocarburos. Es así. Y la verdad, y esta industria pues ha sido, ustedes lo saben, muy importante para aportarle al país no solo autosuficiencia energética, salvo algunos periodos, sostenibilidad fiscal, oportunidades de desarrollo y crecimiento. Entonces, en lo que difiero cariñosamente con Astrid es que no, esta no es una industria que está tan achicopalada, entonces hay que salir de ella. No, en absoluto. Esta industria está llamada a continuar siendo un instrumento muy importante de desarrollo del país y durante una ventana de tiempo, y no es incompatible para nada con impulsar otras fuentes de energía. Gracias. Muchas gracias, Francisco Lloreda. Padre, quedan unos minutos para una reflexión final acerca de lo que usted ha escuchado y lo que quiera decirle a los panelistas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Quiero reiterar mi agradecimiento a Ideas para la Paz por este trabajo que nos pone en la posibilidad de esta conversación. Quiero decir que aprecio mucho las cosas que recibí de parte de las personas de la industria, la preocupación por el cuidado por la gente, la preocupación por el cuidado con los territorios. Veo que eso está sembrado allí, y también las preocupaciones por el capital humano en los territorios, en la forma como la industria ha ido avanzando, ya ha ido situándose a lo largo del tiempo. Quisiera decirles muy particularmente a Francisco Lloreda: Francisco, nosotros no pretendemos, no habrá una verdad oficial, eso no existe. Sería horrible que hubiera una verdad del Estado colombiano sobre cosas tan extraordinariamente complejas. Pero por supuesto, ya nosotros vamos viendo que vamos a tener, si ustedes quieren, los testimonios de las víctimas, que son la verdad del dolor humano desde todos los lados en esta tragedia, desde los secuestrados, y por supuesto los secuestrados de la industria petrolera, pasando por los que sufrieron los atentados y las masacres en los pueblos, de las minas personales, en fin, de todos los lados, de los desplazamientos. Ese es un tipo, ese dolor no tiene discusión. Pero también quisiera decir, esos testimonios no son la verdad explicativa. El testimonio de una víctima es el comienzo para uno hacerse las preguntas de ver realmente qué fue lo que pasó aquí, y que son dos cosas muy distintas. Por otra parte, nosotros no vamos detrás de la verdad jurídica, nosotros no somos jueces,
No podemos condenar a nadie, no podemos establecer responsabilidades de una empresa ni responsabilidades de un empresario. Eso no nos toca. Pero sí vamos detrás, eso es cierto, de generar en la sociedad una comprensión de lo que nos pasó y en muchos casos poder decir esto es intolerable. Esto no, la sociedad misma lo diga con toda su fuerza, esto no se puede tolerar más en Colombia, esto no puede seguir entre nosotros. Ese es el tipo de reacciones que nosotros realmente buscamos, que en el fondo sí es una especie de imputación social a responsabilidades históricas y a cosas que la sociedad misma se atraviese y decir esto no puede pasar más entre nosotros. En ese sentido, yo sí le pediría a todos ustedes, a las personas de la industria de la industria de hidrocarburos, por favor, no aguarden a que nosotros tengamos un documento, dialoguemos mucho. Se trata de comprender qué es lo que nos está pasando. Y estas cosas son realmente de extraordinarias complejidades. Quisiéramos discutir con ustedes los patrones que nosotros vamos perfilando, pero discutir a fondo y discutir de una manera muy crítica y de una manera muy franca sobre estas cosas. Estamos lejos de pretender que un grupo tan discreto puede llegar a establecer sobre todo una perspectiva clara de cómo tiene que plantarse Colombia ante estas cosas, justamente para fortalecerse como sociedad, como Estado, como futuro económico también para todo el mundo. Oyendo a Astrid, estas son las complejidades. Cuando yo oía a Astrid, te agradezco a Astrid ese dato, yo también lo podría plantear un poco en el Magdalena Medio. Decías, se ve el carbón de la Guajira y se cae la Guajira. Entonces uno dice, por Dios, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el carbón no se hubiera impregnado tan profundamente en la Guajira que ya la Guajira no necesitase del carbón? Es decir, que lo que siguiese produciéndose de carbón fuera como una especie ¿cómo decimos?, de externalidad, de economía externa, porque ya gracias al carbón la Guajira estaba totalmente desarrollada. En Ecopetrol, en Barranca Bermeja, yo lo he vivido. Cuando hay una crisis en la refinería, como ha habido por estos momentos de sacudones, Barranca Bermeja se cae económicamente. Y eso refleja que hay unos problemas de integración muy profundas. Ahora bien, yo no me quiero ahondar mucho en eso, pero a nosotros lo que nos importa, les confieso, al meternos en esta conversación con la industria petrolera y con las industrias extractivas, es exclusivamente las relaciones que hay entre la tragedia del conflicto armado interno y una fuerza tan grande de la economía, porque ha sido de una centralidad enorme, y cuáles son las relaciones que hay con el conflicto. Eso sí nos importa muchísimo. Y cómo podemos garantizar que esas relaciones, es decir, repito, no tenemos respuestas, tenemos preguntas, pero cómo podemos garantizar colocarnos en un escenario de no repetición, en un escenario y muy particularmente en un escenario de que termine definitivamente en todos los sentidos, créanme, en todos los sentidos, la victimización de este país, de su gente, de sus territorios. Y nos interesa sobremanera este tipo de conversaciones, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo cierro entonces agradeciendo, por supuesto, a todos los panelistas por su participación y subrayando que esta es una discusión que queda abierta, como lo ha dicho el padre de Ru. Si la Comisión de la Verdad tiene nexos, son nexos con todos los sectores de la sociedad y está buscando ampliarlos y volverlos más intensos en debate, participativos, de manera que el camino hacia el 2021 y la publicación de su informe final sea finalmente el camino de ese diálogo que ha tenido el país y los comisionados con estos sectores de la sociedad, varios de los cuales representan nuestros panelistas hoy. Muchas gracias por la invitación a moderar este panel y a ustedes por haber participado.
Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, y gracias a todos los participantes en este interesante diálogo. Yo agregaría a lo que acaba de decir Daniel Pacheco que después de uno escuchar todo esto y de oír al padre de Ru, resulta, por decirlo menos, irresponsable decir que la comisión no está haciendo lo que le corresponde, si es que ni siquiera se ha terminado su labor. Es decir, tenemos que esperar este cruce de toda esta cantidad de informes, esta recolección, como lo decía el doctor Lloreda, de las verdades de todos los sectores para poder sacar en claro lo que nos ha sucedido. Ahora, el gran riesgo, y se lo digo al padre de Ruy, él sabe que se lo digo de todo corazón, es que terminemos diluyendo la responsabilidad, porque al fin y al cabo a cada quien le compete algo de responsabilidad en lo que nos ha ocurrido, y en esa dilución de la responsabilidad terminemos no enfrentando lo que nos corresponde también a cada uno para superarlo y para que no se repita. Qué bueno, padre de Ruy, que usted haya mencionado el hecho de que tenemos que mirar cómo es que Colombia va a transitar a la generación de energías limpias. ¿Cuándo es que podremos llegar a estar entre el grupo de países que le están apostando a otras energías distintas a las que provienen de los combustibles, de las fuentes fósiles? Muy bien, muchas gracias. Este diálogo pues nos ha permitido darnos cuenta de varios hallazgos claves de este informe que los hemos mencionado en el foro. El informe describe, como les decía al comienzo, las acciones armadas, las afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado en ese periodo de 30 años, 1986-2016. No perdamos de vista el dato de los 300 y pico de atentados entre el 16 y el 20 en el que estamos. En fin, bien compleja la situación. Aquí se recopilan 3.659 acciones armadas, se identifica responsables, se desmitifica el tema de que el ELN es el principal responsable, tiene una gran cantidad de acciones contra el oleoducto, pero más acciones generó también las FARC y también los generaron las autodefensas. En fin, este es un aporte a la comprensión del conflicto armado, a la construcción de una narrativa de verdad desde distintas miradas. Eso es lo importante. Y aquí se han incluido las comunidades, los trabajadores relacionados con la infraestructura petrolera del país. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron. Según me informaban los organizadores, llegó un momento en que hubo más de 220, 230 personas conectadas. Eso es muy importante. Agradecemos a los periodistas que también se hicieron presentes. Muchas de las preguntas que fueron formulando los panelistas las iban respondiendo a lo largo de este debate. De modo que muchísimas gracias. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias por permitirnos aportar este espacio de reflexión. A mí personalmente me resta agradecer a CODES y agradecer a la Comisión de la Verdad el que hayan pensado en mí para estar moderando y presentando estos debates. Para tener acceso al informe que hoy fue entregado, los vamos a invitar a ingresar a www.verdadyempresas.com o también a www.contribucionesalaverdad.com. Siendo las 5 de la tarde y 17 minutos, me complace decirles gracias y buenas tardes.